La única razón por la que no vendes tanto como te gustaría es sencillamente porque no sabes cómo piensa realmente quién te va a comprar. La cuestión no radica en un punto en concreto, es decir, que seas malo o bueno en ventas, que tengas formación o no, que hayas trabajado de comercial o no en un futuro, que te guste más o que te guste menos. La cuestión no es esa. La cuestión es que todavía, a día de hoy, si sientes que no vendes todo lo que te gustaría, es sencillamente porque todavía no has entendido cómo funciona a nivel conductual y a nivel cognitivo el procesamiento que se lleva a cabo por el cual una persona que está contigo presencial, en llamada o en una videollamada, finalmente toma la decisión de comprarte. ¿Qué pasa exactamente ahí? Y no, créeme, las respuestas no están en que te guste más o te guste menos, o en que tengas labia o tengas menos labia. La respuesta está en entender una premisa, y es saber exactamente siempre por qué vendo y por qué no vendo. Soy Pablo Luna Morilla, experto en neurociencia aplicada a la venta, experto en análisis de conducta, y hoy, en este tercer capítulo, vamos a hablar precisamente de esto. Cómo entender mejor a la persona que tengo enfrente que está dispuesta a comprarme, o sin embargo, cuáles son los atributos que le lleva a no hacerlo. Entender esto es una de las claves primordiales para multiplicar tus ventas. Es algo que siempre digo que debe estar presente en nuestro día a día, porque no solo favorecerá en el ámbito de los recursos económicos, sino en nuestras relaciones personales. Así que vamos allá con este tercer capítulo, vamos a por ello. Bueno, antes de nada, vamos a intentar entender el porqué de las cosas. Este canal, sin duda, es un canal de investigación, es un canal de divulgación que lo que pretende es, a través de la neurociencia, poderte facilitar una serie de conocimientos para que entiendas mejor quién tienes delante y que se disponga a comprarte y que por lo tanto tú te puedas beneficiar de ello. Bien, para entender cómo funciona el cerebro en el hecho de comprar o no comprar, voy a poner una situación. Alguien que esté contigo en una llamada, presencialmente o en una videollamada, ¿qué es lo que pasa verdaderamente en el cerebro? Tenemos que remontarnos a unos años atrás. Nos vamos a ir a una disciplina maravillosa que yo estudio desde hace años que se llama antropología. Es decir, el estudio de la conducta humana a lo largo de todo el tiempo. ¿Cuál ha sido la evolución? Para ello, si has estudiado un poquitín de venta, seguramente en algún momento, si has leído buenos libros, que en algún momento podré incluso recomendar en este canal, en el libro que se precie y que tenga un mínimo de una mínima dignidad con respecto al área de la venta, te habrán hablado un poco de la antropología. Bien, para ello nos vamos a remontar a cuando el hombre estaba en la caverna, a cuando su mujer estaba en la caverna y a cuando su cría estaba en la caverna. Tienes que entender que la neurociencia estipula que el cerebro solo quiere realmente dos cosas: reproducirse o sobrevivir. No hay nada que el cerebro contemple más que todo eso. Y si crees que esto no es así, ponlo en duda y piensa cualquier acción que hayas hecho en el último mes y que esa acción intentes simplificarla al máximo. Te darás cuenta que esa decisión llevaba implícito el hecho de tener miedo o favorecer a la supervivencia o favorecer a la reproducción. No hay otra. Esto es algo que tienes que entender desde una base porque es lo que nos ha permitido evolucionar como especie a lo largo de todo el tiempo. Y no solo evolucionar, sino sobrevivir, sino estar vivos. Es algo que tienes que tener muy presente y que para entender por qué una persona toma la decisión de comprarte y por qué no, es algo que tienes que aprender desde una base. Ahora que hemos dicho que el cerebro humano solo tiene dos objetivos, sobrevivir o reproducirnos, vamos a dar un siguiente paso. Vamos a poner una situación en la que el hombre, la mujer y el hijo de la caverna estaban tranquilamente un día y el hombre se disponía a cazar. Porque como bien sabes, toda acción que se reproducía en ese momento estaba diseñada para sobrevivir.
Bien, el hecho de cazar era algo sumamente importante, pero tienes que tener algo en cuenta, y es que el ser humano, en ese momento, todo el terreno era hostil, es decir, salir a cazar llevaba un riesgo muy, muy, muy alto, pero llevaba un riesgo sobre todo si lo hacía solo. De ahí nacieron las manadas y el sentimiento de cohesión de grupo que se estudia desde la psicología. Es decir, que el ser humano convive en sociedad porque desde siempre ha entendido que hay más probabilidades de sobrevivir juntos que de forma individual. Por tanto, si voy a cazar con el grupo de la aldea, tendré más probabilidades de qué, tanto de obtener una recompensa como de una cosa importante, de no morir. Por tanto, tienes que entender que a los seres humanos nos importa muchísimo una cuestión, y es lo que piense nuestro entorno, la cohesión social, es decir, lo que pueda pensar mi mujer, lo que pueda pensar mi hijo, lo que pueda pensar mi mejor amigo, lo que pueda pensar mi vecino, en mayor o menor trascendencia, es algo que se ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y es algo que nos importa mucho. Ahora quiero que sigas el siguiente paso. El principal miedo que estábamos hablando en este caso es el miedo a que esa decisión fuera desfavorable. Es decir, que yo, en el caso de que saliera a cazar un león, lo peor que me pueda pasar es que finalmente no regrese, que muera en el intento. Si lo hago con un grupo, tendré más probabilidades de sobrevivir. Por tanto, toda acción que yo ejerciera tiene dos bandos. Vamos a entrar en un punto 2. ¿Cómo funciona realmente nuestro cerebro? Este punto es sumamente importante porque todas las acciones que realizamos, es decir, desde la neurociencia estudiamos la toma de la decisión. Recuerda, aquel hombre que se disponía a salir a cazar, su cerebro le da dos alternativas: el placer o el dolor. Desde la neurociencia se estipula con el centro de recompensa la aversión a la pérdida. Centro de recompensa está estipulado y está generado normalmente por una serie de conjuntos que nos hacen sentir una serie de emociones. Por ejemplo, el núcleo accumbens, los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina, la oxitocina. Y sin embargo, tenemos todo lo que se genera aversión, que se conoce aversión a la pérdida. Ínsula, amígdala, hipocampo. Bien, simplificando todo esto, toda la toma de la decisión que conlleve, en este caso, ese hombre de la caverna va a salir a cazar, su principal misión es ¿cuánta probabilidad hay de que salir a cazar me conlleve un riesgo? Mucha, ¿ok? Eso significa que mi centro de la aversión a la pérdida, es decir, ínsula, hipocampo y amígdala, me dicen, oye, cuidado, que probablemente mueras. Sin embargo, ¿por qué ese hombre salía a cazar pese a que había muchas probabilidades de morir? Porque su sistema de recompensa, gestionado por el núcleo accumbens y gestionado además también por neurotransmisores como la dopamina, le favorecen, le motivan, aquí entra en juego un apartado muy importante que es la motivación y la intuición, le motivan a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque la vida, en este caso suya y de su familia, prevalezca por encima, que sabe que a lo mejor está en un grupo y que tienen que traer de comer, que saliendo en grupo va a disminuir el riesgo, etcétera, etcétera, etcétera. El cerebro solo vela por nuestra supervivencia. De ahí creo que ya puedes empezar a explicar y a entender por qué hoy en día nos cuesta tanto tomar ciertas decisiones. Porque hoy en día para, en este caso, las personas que están en una edad comprendida entre 28 y 35 años, solo ven el funcionariado, aquello que es estable, como modo de vida. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque, vuelvo a repetir, nuestro cerebro está pensado para sobrevivir. ¿Cuántas posibilidades hay de que entrando en un entorno empresarial yo fracase? Muchas más que gestionándolo desde un funcionariado. Por tanto, quiero simplemente que entiendas que a nivel cognitivo y a nivel conductual
una gran parte de lo que fuimos sigue estando presente en nuestra sociedad actual. Y es clave que lo entiendas. Bien, ahora que has entendido un poquito el sistema de recompensa, la aversión a la pérdida y cómo funciona la estructura cerebral, vamos a dar un siguiente paso. Dejamos al hombre de la caverna a un lado y nos vamos a centrar en hoy, en ti y en mí. Vamos a centrarnos en cómo una persona verdaderamente puede o no tomar una decisión. Perfecto. Los sistemas siguen siendo los mismos. Y esto es algo que está infinitamente estudiado, tanto por neurobiólogos como por neurocientíficos, como por psicólogos a nivel mundial. De hecho, aquí es importante que empecemos a entender una gran diferenciación, y es empezar a entender el rol de la emoción y de la razón dentro de una propia decisión. Bien, en este caso hay que entender que en este punto número 3, para tomar una decisión que tengo que prevalecer, hay que entender lo siguiente. En una toma de decisión, para que sea favorable, es siempre una mejor opción dejarme llevar por entornos emocionales que racionales. La explicación cognitiva de todo esto es verdaderamente compleja y creo que si realmente esto es de interés, subiré algún día un vídeo solamente explicando de esto, porque aquí hay muchísima tela de cortar. Lo único que voy a intentar decirte y voy a intentar aclararte de la forma más simple posible es que cuando hablamos de emociones, hablamos de todo aquello que la persona aspira, recuerda, quiere, le duele. Y cuando hablamos de la razón, hablamos de todo aquello que se basa en coste-beneficio, creatividad, cálculo, lógica. Es importante que aprendas a distinguir entre estas dos cuestiones. Siempre una decisión será mejor y tendrá una mayor motivación si el ingrediente principal se llama emoción. Y repito, no voy a entrar en esto porque esto es de las cosas más extensas y que yo particularmente más estudio dentro de la neurociencia. Un día hablaremos de esto. Para seguir con esto, tenemos que entender lo siguiente. Para que una decisión sea favorable, tenemos que dejarnos guiar por la emoción, en gran medida, también por la razón. Pero tenemos que entender que se tienen que dar dos factores principalmente, y es que tenga la confianza suficiente para poder hacerlo y la certeza necesaria para entender que esa decisión será favorable. Eso mismo le pasaba a ese hombre cavernícola. Tenía la confianza en él mismo y en su lanza de que podía salir al entorno y también tenía la certeza de que iba a cazar ese día. ¿Por qué? Porque se iba en grupo. Por tanto, los dos principales ingredientes que se tienen que dar es que tenga la confianza necesaria y la certeza suficiente para entender que esa decisión será favorable y que por tanto voy a poder tomar esa decisión de una forma tranquila, con sentido y con coherencia. Llevándolo a un terreno actual, es decir, en un momento o una circunstancia en la que tú estás en una llamada, en una videollamada con un cliente, ¿qué rol juega en la cabeza de tu cliente la confianza y la certidumbre dentro del papel emocional y racional para poder determinarse a poder tomar la decisión y comprarte? Bueno, simplemente en este capítulo voy a darte dos claves importantes y quiero que entiendas algo. Una persona va a comprarte cuando, como hemos comentado antes, la confianza es suficiente y la certeza está clara. Y en un proceso en el cual intentemos convencer o simplemente hay una persona intentando tomar una decisión, la confianza siempre se gestionará con roles más interpersonales, la confianza que se deposite en ti en una propia videollamada y la certidumbre la gestionaríamos desde otro apartado, quitando el papel o la figura del vendedor. Simplemente desde el apartado de, lo que nosotros denominamos el gen egoísta por Richard Dawkins, que es un libro maravilloso que te recomiendo, de cómo es importante entender la certeza. Es decir, tengo que ver que hay algo que me interesa a mí y que tengo la certeza, nunca mejor dicho, y que tengo la seguridad de que va a resolver lo que quiero, de que va a solucionar mi problema. Por tanto, hay dos roles en juego, tú y cómo lo que tú haces va a solucionar el papel, la necesidad o lo que tu cliente quiere. Bien, perfecto.
Bueno, esto nos da para llevar al punto número 4, en el cual nos detendremos simplemente un poco más en profundidad acerca de la aversión. Recuerda, antes hemos estado hablando que para que una decisión sea favorable, quiero que te imagines como si esto fuera una balanza. Una balanza en la que tenemos una parte en la que denominaremos centro de recompensa, es decir, todo lo que me motive a tomar una decisión, y todo lo que no me motiva a tomar una decisión, es decir, la aversión, lo que vamos a hablar ahora. Cuando hablamos de la aversión, hablamos de todos aquellos factores que me dificulten a mí a tomar una decisión. Cuando me dificulta tomar una decisión es porque siento algo importante que se llama miedo. Este miedo genera fricción, genera rechazo y genera estrés. En una decisión tienes que entender que hay una serie de elementos que a mí me pueden estar impidiendo el hecho de poder tomar una decisión. ¿El por qué? Muy sencillo. Y es porque entienda que la decisión, debido a esos factores, no será favorable o al menos no será como yo espero. Por tanto, eso que tengo que invertir, normalmente tiempo o dinero, que son mis dos bienes más preciados, no voy a obtener lo que espero. Y esto es un hecho fundamental para todo este proceso. Cuando hablamos de la aversión, cuando hablamos de este fenómeno, tenemos que entender que es un fenómeno que genera miedo. Y creo que si ya estás intentando unir puntos, sí, eso es precisamente lo que se denominan como objeciones. Todos aquellos factores que a mí me generen una emoción, que esta emoción precisamente me dificulte tomar la decisión. Entender la aversión y entender el papel de esto en la ecuación es fundamental para que la persona finalmente entienda que tiene que tomar la decisión. Sí, toda persona con la que tú has tenido una videollamada o una llamada y no ha terminado comprándote es porque hay una serie de factores o un factor que para esa persona le dificultaba para tomar la decisión y entendía que debido a ese factor esa decisión no iba a salir bien o no iba a salir como el cliente esperaba. Ya hablaremos en algún momento del principio de la expectativa desde la neurociencia, que es clave para entender este proceso. Ahora bien, punto 5. ¿Cómo nosotros podemos evitar que se produzca aversión a la pérdida dentro de una propia videollamada y que finalmente la persona que tengo enfrente entienda que es favorable tomar la decisión? Bueno, cuando hablamos en términos de aversión, cuando hablamos en términos de miedo, hay que entender lo siguiente, y es: el ser humano, cuando está enfrente de una decisión en la que tiene una expectativa y en la que le provoca un miedo, porque tenemos que ser sinceros, si me estás viendo y vendes por llamada, videollamada o de forma presencial, hay que entender que la mayoría vendemos en entornos que denominamos fríos. ¿Qué son entornos fríos? Que la persona no me conoce de toda la vida. Que la persona me conoce de hace un mes, de hace 2 meses o de estar en redes sociales. Pero realmente no hay lo que denominamos un vínculo afectivo. Entonces, es importante que entendamos que para esa persona el hecho de tomar la decisión implica un riesgo mayor, porque no nos conoce, porque tampoco tiene la claridad de que ese entorno será favorable. Por tanto, y volviendo al punto, ¿cómo hacer para evitar que se produzca esa aversión? Bueno, el principal antídoto de la aversión, del miedo, de la inseguridad y de la incertidumbre es precisamente la seguridad, la certidumbre y los entornos que denominamos entornos estables o predecibles. Bien, ¿cómo se genera esto y cómo nosotros vamos a poder tener esta capacidad? Es importante que aquí aprendamos a diferenciar dos cosas entre lo que una persona cuando quiere tomar una decisión quiere o necesita. Son dos cosas totalmente opuestas. Si es cierto que dependiendo del nivel de conciencia del sujeto, una irá hilada de la otra, pero normalmente son opuestas. Normalmente el querer conlleva a términos más cortoplacistas gestionados por el sistema de recompensa con una alta dosis en el sistema dopaminérgico, y normalmente lo que la persona necesita conlleva más tiempo, más esfuerzo y sobre todo genera un cierto punto de incomodidad, un cierto punto de dolor en una persona, por ejemplo, que quiera perder de peso.
Para esa persona lo que quiere es poder perder peso lo más rápido posible y lo que realmente necesita es una dieta, una rutina durante un tiempo para poder perder ese peso, porque como bien dicen los entrenadores, no hay nada milagroso, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que intentar evitar aversión, tenemos que entender el papel del querer y el necesitar. ¿Qué problema hay con el querer y el necesitar? Normalmente el querer está desde la posición del cliente y lo que se necesita desde la posición del profesional. Claro, cuando el profesional escucha lo que el cliente quiere y el cliente escucha lo que el profesional necesita, normalmente hay lo que se produce como contraargumentación, que son el choque de dos posiciones absolutamente contrarias. El profesional es cierto que quiere lo mejor para el individuo, pero el individuo entiende que necesita una serie de entornos predecibles que le generen una expectativa estable porque se queda conforme, es coherente conforme a lo que siente, es coherente conforme a lo que piensa. Y es necesario que nosotros desde un primer momento entendamos lo que el cliente quiere y nos posicionemos comunicativamente de cara a lo que el cliente quiere. Hago un breve inciso. Posicionarse comunicativamente dentro de lo que el cliente quiere para generar un entorno predecible no quiere decir que yo tenga que, voy a decir una expresión un poquito fea, no quiere decir que yo tenga que estar al servicio del cliente, chupándole el culo al cliente con lo que el cliente quiera en todo momento. No. Ahí está nuestra capacidad de control y nuestras capacidades comunicativas. Entender que le vamos a generar un entorno predecible a nuestro cliente. Para ello, también es importante que entiendas el rol de la pregunta que hay aquí para mí. Normalmente, si haces un buen proceso de escuchas con unas buenas preguntas, entenderás una serie de claves. Nosotros les denominamos preguntas estratégicas y frases de alta carga emocional. Ya hablaré en un momento de esto. Y es una serie de información que a mí me da a entender cuáles son las cuestiones más importantes que yo tengo sobre todo, que iluminar para que mi cliente, cuando le esté explicando lo que yo hago, entienda que ahí hay cosas para él. Y eso es súper importante porque tengo que establecer un buen proceso de escucha para hacer un buen proceso de adaptación y que, por tanto, nosotros generemos entornos predecibles para nuestro cliente. Esto, queridos amigos, es una de las principales claves que se estudian desde la neurociencia y que se aplican a la venta precisamente. ¿Cómo le genero entornos predecibles a mi cliente? La alternativa barata que os han podido dar en cualquier entorno, en cualquier formación, es que le deis una garantía. La garantía es cierto que genera entornos más predecibles, pero no entiende la raíz del problema del cliente. Es como si yo voy por una carretera, está llena de baches y en vez de volver a asfaltar la carretera, simplemente lo que hago es ponerle alquitrán en diferentes partes. ¿Qué pasa? ¿Puedo seguir circulando? Sí, pero llegará un punto en el que ese bache vuelva a salir, pero con mayor intensidad porque no se ha solucionado el problema desde la base. Por tanto, hay que aprender a generar entornos predecibles desde la escucha y la adaptación en el argumento. Repito, adaptación comunicativa. Así que, en resumen, el papel y el rol de las decisiones dentro de en este caso, de una venta, es importante entender el rol del sistema de recompensa y de la aversión, es importante entender la emoción y la razón, es importante entender, sobre todo, cómo se generan entornos predecibles, es importante entender el papel de la confianza y de la certeza y, por último, es importante entender que hay que generar comunicativamente entornos adaptados para que el cliente siempre sienta que lo que quiere versus lo que necesita es, en mayor medida, uno de los principales motivos por el que toma la decisión. Esto es ciencia, queridos amigos. Así que espero de verdad enormemente que esto te haya mínimamente resonado, que hayas cogido apuntes. Es algo muy superficial, aunque creas que estamos deteniéndonos, es algo relativamente superficial y que vamos a ir profundizando poco a poco a lo largo de todos estos capítulos. Espero que te haya gustado. Por favor, te agradecería mucho que te suscribieras y que le dieras a like al vídeo y nos vemos en el capítulo número 4. Adiós.